Hola, yo soy Angelina y le voy a hablar sobre el libro Crónica de una muerte anunciada. Pero primero le voy a comentar un poco sobre el autor, Gabriel García Márquez, que fue un escritor, guionista y periodista muy reconocido. Y también fue reconocido por ser un narrador muy importante del siglo XX y representante del estilo literario eh, realismo mágico. Pues se basa en hechos fantásticos o imposibles en argumentos cotidianos y en 1982 se ganó el Premio Nobel de Literatura. También fue muy conocido como un genio de la literatura universal. Y pues bueno, ahora le voy a hablar sobre el libro en que se trata sobre que Santiago, cómo fue que mataron a Santiago Nazar. Y bueno, es su amigo quien explica cómo fue que lo mataron y trata de averiguar qué fue lo que pasó. Y él nos narra de lo que él recuerda y de lo que él investigó. Y pues bueno, todo empezó con que San Román se enamoró a primera vista de Ángela Vicario. Y bueno, pasó que fue a hablar con sus padres para proponerle matrimonio a Ángela. Y los padres accedieron porque, bueno, él era un hombre adinerado y creyeron que era buena gente. Y bueno, se casaron y después de 2 horas, San Román devolvió a Ángela. ¿Y por qué? Porque al parecer no era virgen y la madre le pegó. Al enterarse sus hermanos le fueron a preguntar quién había sido y Ángela había dicho que fue Santiago Nazar. Y entonces los hermanos, para recuperar el honor de su hermana, se decidieron a asesinar a Santiago Nazar. Y entonces fueron a buscarlo y esperaron frente de su casa. Mientras tanto, toda la gente que iba pasando le iban preguntando si habían visto a Santiago Nazar y la gente le preguntaban por qué y decían que era para asesinarlo. Y así fue como se esparció el rumor de que iban a matar a Santiago Nazar. Pero la gente no creía mucho ese rumor porque los hermanos Vicario eran gente buena, pero por eso no creían y que nomás lo decían porque estaban borrachos. Y mientras tanto que Santiago estaba dirigiéndose a la casa de su prometida y con la cual cuando se encontraron, ella le dio su cofre donde estaba todas las cartas que él había escrito para ella. Y bueno, ella le dijo que ojalá lo mataran y se rompió a llorar y se encerró en su habitación. Santiago, sin entender de por qué estaba así, pues estaba muy confundido y después aparecieron los padres de la muchacha y ellos le dijeron que se preparara porque los hermanos vicarios le estaban buscando para matarlo y que tenía dos opciones, o sea, o esconderse ahí en la casa o ir con el rifle a enfrentarles. Y él seguía muy confundido y se fue de la casa. Y bueno, pasó que después de un rato vio a los hermanos vicarios corriendo tras de él y él, o sea, corriendo tras de él con cuchillas. Y bueno, no, quien obviamente no se asustaría. Y bueno, él empezó a correr dirección a su casa y porque y no logró entrar porque la mamá había cerrado con llave la puerta pensando que Santiago ya estaba en su hogar. Porque ella ya se había enterado de que querían matar a su hijo. Y bueno, Santiago llegó a su casa pero no logró entrar y ahí fue cuando los hermanos vicarios lo pillaron. Y bueno, ahí a donde lo pillaron lo empezaron a apuñalar y se fueron. Santiago logró caminar hasta su casa llevando entre sus manos sus tripas. Y bueno, ahí llegó hasta la cocina y ahí fue donde murió. Y los hermanos, los gemelos, se fueron a confesar de que ellos habían sido quienes asesinaron a Santiago Nazar, pero no estaban arrepentidos porque era cuestión de honor. Enterraron a Santiago Nazar, pero antes le habían hecho la autopsia de ver por qué habían muerto. Y bueno, tenía muchas heridas mortales que cualquiera de las 7 fue por cualquiera que murió. Y bueno, se le salieron las tripas.
Y bueno, los hermanos fueron encarcelados a 3 años de cárceles. Y después de 3 años salieron libres. Y Pablo, uno de los hermanos gemelos, se casó con su prometida, cual lo estuvo esperando todo ese tiempo. Y después, mientras tanto, Pedro se volvió a alistar de nuevo a las Fuerzas Armadas. Y bueno, junto a él y su patrulla se perdieron. Mientras tanto que San Román se volvió a encontrar con Victoria después, disculpe, se volvió a encontrar con Ángela después de tantos años. Y bueno, era porque Ángela todo ese tiempo le estuvo enviando cartas y ella estaba enamorada de él. Y bueno, él volvió y volvieron a estar juntos. Y bueno, yo opino que la novela igual fue muy buena, de hecho sí, fue buena, pero hubo cierto contenido que sí me molestó. O sea, el hecho de que hubiera escenas muy machistas, lo encontré machista. Por el hecho de que en una parte la madre de Ángela dice que ella prepara a sus hijas para ser amas de casa y cuidar de sus maridos y también para prepararlas para sufrir. Y eso fue muy molesto, aunque igual en aquella época era así de terrible. Y también lo que me molestó bastante, me disgustó, que San Román devolviera a Ángela solamente porque no era virgen. ¿Qué onda? Pero yo me imagino que en aquella época sería importante, pero además que él tampoco era virgen, o sea, llevaba 10 años de diferencia con Ángela. Y, uy, otro hecho que no me gustó para nada fuera que los padres de Ángela la obligaran a casarse con alguien que no conocía y que era 10 años mayor. O sea, eso sí me sorprendió caleta. Y bueno, hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer ahí en aquella época. O sea, en una escena del libro decía donde el que contaba el libro decía que muchos de su generación perdieron la virginidad como a los 15 años con una prostituta que sale mencionada en el libro. Y bueno, me gustó la historia, cómo fue contada, aunque me costó entenderla bastante, a donde va contando así por distintas partes, o sea, empezó por el casi final, fue difícil de entender. Y bueno, de ahí fui entendiendo un poco más. Y bueno, yo sí recomendaría el libro, pero igual un tanto no me gustó esa por las partes machistas. Y bueno, con eso me despido. Fue un gusto. Bye.